Ya, hoy día lo que vamos a hacer es seguir haciendo ejercicios, ¿sí? Vamos a partir con los problemas aplicados de áreas bajo la curva o áreas entre curvas, ¿sí? Una aplicación es el índice de Gini. El índice de Gini en realidad es bien simple. Es una forma de medir la desigualdad en la distribución de riquezas de un país, ¿sí? Y eso se hace con las curvas de Lorenz. Las curvas de Lorenz son una forma de medir cómo están repartidas las riquezas en el país, ¿ya? Entonces, índice de Gini mide desigualdad y curva de Lorenz mide distribución de riqueza. Y al final, el índice de Gini, ¿sí? Que es todo acá, es simplemente una fórmula, ¿sí? Que es 2 veces esa integral, donde L es la curva de Lorenz. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Como no le vamos a dar tanta interpretación, las curvas las vamos a ir dando, ¿sí? O sea, ustedes van a tomar esa curva, la van a reemplazar acá y van a calcular el índice de Gini, ¿ya? Hagamos uno para que vean cómo se calcula y después les doy cómo se interpreta, ¿ya? Entonces, como les decía, el índice es simplemente seguir esta fórmula, ¿ya? O sea, en este caso sería esa integral. ¿Por qué? Porque la curva de Lorenz, que es el nombre que le pusieron, es x cuadrado, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos reemplazando acá. Geométricamente, ¿qué es esto? Para que se hagan una idea. Esta curva es la recta igual a x. Que está ahí, ¿ya? Y esta curva es igual a x cuadrado, que es una parábola, ¿sí? Eso de ahí. Me quedó un poco más fea, pero no importa. Ya, esa es la forma que tiene. ¿Cuáles son los puntos de intersección de ambas curvas? ¿El cero? Sí, siempre. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es este punto?
¿Ya? Ahí está el desarrollo. El punto de intersección es cuando la x vale 1. ¿Ya? Y eso siempre va a pasar. Es por eso que la integral siempre va de 0 a 1. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos calculando es esta área. Bueno, y ahora para calcularla, para calcular esto de acá, utilizamos lo que hemos hecho siempre. ¿Cómo sacamos integrales definidas? ¿Qué había que hacer? Integrar. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Cuál era el proceso de encontrarla? Eso. Ya, Alexander dice por chat, encontrar primero la integral indefinida. Integral de x, Y al cuadrado. x al cuadrado partido por 2. ¿Sí? Siempre tienen que sumarle 1 al exponente, en la regla de las potencias, y dividir por el exponente. ¿Y la otra? Mismo cuento, ¿cierto? Le sumamos 1 al exponente y dividimos por ese exponente. Y ahora, ¿qué se hacía? Encontramos la integral indefinida. Ahí está. Lo que nos faltaría es usar el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Para evaluar en los límites de integración. O dicho de otra forma, en el intervalo. ¿Sí? Ya. Y ahora, si eso se evalúa, ¿cuánto nos da? Cuando evaluamos en 1, es cosa de reemplazar, ¿cierto? X cuadrado, si es que el x vale 1, es 1. X al cubo, si el x vale 1, es 1. Ahí está cuando el x vale 1. Y si el x vale 0, ¿qué es lo que pasa? Esto es 0 y esto es 0. ¿Sí? O sea, si el x vale 0, se anula todo. Ya. ¿Y cuánto nos da? Un medio menos un tercio son un sexto. ¿Ya? Ahí está. Ese es el resultado. Y ese es el índice de Gini. Ya. Y ahora veamos qué es lo que representa este índice. ¿Sí? ¿Este índice lo habían visto en algún curso, otro curso o no? ¿O es primera vez que lo escuchan? Ya. Entonces, vayámonos con más calma. El índice de Gini lo que está haciendo es multiplicando por 2 el área de esta curva. ¿Sí? O sea, es 2 veces esto. ¿Sí? Ahora, la curva que pasa por abajo, lo que está midiendo es cómo se reparten las riquezas, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país. Yo pensé que lo habían visto en algún ramo de econometría o algo así. Aún no llegamos ahí a Ah, econometría. ya. Repartición de riquezas. ¿Ya? Eso es lo que mide la curva de abajo, que se llama curva de Lorenz.
¿Por qué el ramo prohibido, Alexander? ¿Qué pasó en él? Ya, a modo de ejemplo, antes de pasar entonces a la interpretación, aquí en el... En Chile, ya que Chile es un país bien... Dicen que uno de los más difíciles, como de... ¿Y por qué tan difícil? No debería serlo. Ya, Chile. Sé que quizás en estos momentos es un mal ejemplo, pero ya que estamos acá, podemos usarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en Chile? A ver. Uh, en Chile. Si es que ustedes empiezan a hacer un par de cuentas, el 10% más pobre de la población, ¿sí? ¿Recibirá el 10% de las riquezas totales del país o recibe menos? ¿Qué creen ustedes? Menos, ¿cierto? Ya entonces, por ejemplo, si el 10% recibiera el 10% de las riquezas, eso sería algo aceptable, o sea, sería el mejor de los casos. El 20%, si recibiera el 20% de las riquezas, ¿sí? Sería igual algo aceptable. O sea, esta recta, la recta identidad o la recta y igual a x, lo que representa es una repartición perfecta. O ideal, como quieran llamarlo. ¿Sí? Si es que el 10% recibe el más pobre recibe el 10%, el 20%, y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasa en países que están demasiado desequilibrados, demasiado desiguales? El 10%, vamos a hacerlo con azul, ¿sí? El 10% no alcanza a recibir ni muy poco, ¿cierto? No quiero decir migajas porque puede causar problemas, pero recibe muy poco. O sea, el 10% recibe, ya, por ejemplo, ese punto, y quizás es más abajo. El 20% quizás recibe un poquito más, simplemente. ¿Sí? El 50% más pobre, ya ahí puede que se reciba, no sé, porque se reciba un poco más del total de riquezas. Y cuando llegamos al 100%, ahí, obviamente, tienen que haberse repartido todas. ¿Sí? Entonces, esto de acá es la curva de Lorentz. ¿Qué representa al final eso? La realidad. Este es el caso ideal y la curva de Lorentz es la realidad de cómo se reparte. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el índice de Gini es calcular el doble de esa área. ¿Qué creen ustedes que va a ser mejor? ¿Que esa área sea chica o que esa área sea grande? Grande, ¿Grande? ¿Por qué? porque quizás puede ser más exacta, Es que si es grande significa que la curva de Lorentz está más botada. Y eso significa que la pero si repartición es es la más. realidad, ¿Ah? es verdad, es la realidad. Sí, pues no, sí, pero es que a lo que yo voy es que lo que uno esperaría en, no sé, pues, no digo en Chile, pero en otros países un poco más desarrollados o más desarrollados, lo que Ah, uno ahí intenta debería hacer, ser mucho más chica. exacto. Por ejemplo, en Alemania, esta curva es como así, la curva de Lorentz. ¿Sí? En cambio, acá en Chile, de hecho, la que dibujé en azul se queda corta, pues la curva es como así.
¿Por qué? Porque hasta como el 60% todavía no se reparte el 10% de la riqueza. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno busca en el índice de Gini. Busca que el valor sea chico. Si el valor es chico es porque la riqueza está bien distribuida. Si el valor es muy cercano a 1 es porque la riqueza está mal distribuida. Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí. Es un valor de partida entre 0 y 1, ¿sí? Porque el área no puede ser más grande que esta área, es a lo sumo un medio, ¿cierto? Y si la multiplicamos por 2 es a lo sumo 1. Es un valor entre 0 y 1, donde mientras más cerca de 0 se encuentre, entonces la desigualdad en esa sociedad, en ese país, depende de la localidad o la población que se esté tomando, va a ser menor, ¿ya? Entonces en este caso nos dio un tercio. Eso es más cerca de 0, ¿cierto? Entonces no está tan mal esa sociedad. ¿Ya? Ese es el problema con los índices, que no es que uno les pueda dar una interpretación siempre objetiva, sino que mientras más cerca de 0 es mejor, pero no hay un punto donde sea más bueno que el otro, ¿sí? O sea, un tercio, por ejemplo, para comparar. Mi país tiene índice de Gini 0,9 y el otro tiene 0,8, es mejor el 0,8. Pero ¿qué tan mejor? No sabemos, ¿ya? Bueno, y como les decía, para efectos prácticos, como les decía al principio, para efectos prácticos el índice de Gini es esta fórmula, ¿sí? La interpretación, como les decía, la van a hacer en cursos más adelante. Yo solo les explicaba de qué se trataba. ¿Ya? Y otro con índice de Gini, que como les decía es simplemente un cálculo, hagamos ese que tiene exponenciales, porque el resto son todos polinomios. Lo mismo, calcular el índice de Gini asociado a esta curva de Lorenz o a esta curva de repartición. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos ya que el índice es el doble del área entre ahí sí, el doble del área entre X, que era la repartición ideal, y la repartición que se tiene en la sociedad que se está estudiando. O sea, la curva de Lorenz. Ya, vuelvo a repetir, esto en realidad es simplemente una fórmula. Esta. ¿Sí? El doble del área entre X y la curva que se le está dando. Entonces ahora como la curva se le está dando, la reemplazamos ahí. ¿Sí? La explicación que les di fue simplemente para que tuvieran una idea de qué se trataba todo esto y no fuera simplemente un cálculo barato, por así decirlo.
Profe, haga microeconomía, porfa. Pucha, si fuera de esa área lo haría, pero no soy de esa área. Ya. Sí. ¿Cómo sacamos esa integral? ¿Qué me dicen ustedes? No, hacemos una primero, después la otra. ¿Sí? Sí, ya, separémosla. El 2 queda afuera. Ya, acuérdense que eso se podía hacer, ¿cierto? Las integrales tenían esa propiedad. ¿Y qué hacemos ahora? Se resuelve nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo? La de X. La de X, Hay que ¿cierto? hallar x cuadrado partido 2 Sí, ¿y eso? menos la misma en la exponencial. Ya, pero es que aquí la exponencial, ojo, cuidado, porque es e elevado a x menos 1 y está partido por algo. Ayer no fue la función. Usted dijo una función ayer. ¿Se acuerda de alfa? No tiene nada que Sí, ver. sí, no, sí, sí sé, pero ¿qué podemos hacer para resolver esto? Sí, porque esa que yo puse ayer era integral de e elevado a alfa x. Sí, y estas dos cosas no se parecen. No, para nada. ¿Sí? No se separa en sumandos, o sea, en... ¿No podemos no sacar sé. el 1? ¿Sacar el 1? No, porque el 1 está restando. Si estuviera multiplicando, sí. Ya, esto, estoy marcando. ¿Qué es? ¿Es una función? ¿Es un número? ¿Es otra cosa? Un número. Un número, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con los números? Se sacan. Podíamos sacarlos. Ya, y quizá ahí está más simple, ¿no? ¿Qué se hace ahora? Ya, primero que todo, antes de ir a la integral, deshagámonos de esto. ¿Sí? Si evaluamos en 1, ¿cuánto nos queda? Un medio. Un medio. Y si evaluamos en 0, Cero. 0. Así que queda solamente un medio. ¿Sí? Ya, y la integral, esa es la que me importa hoy. Ahora, ¿cómo la sacamos? Y eso no se puede volver a hacer por. O sea, una primero la otra. Exacto, eso. ¿Sí? Como hay un menos, ¿sí? Nosotros podemos descomponer en dos integrales. Eso siempre lo podíamos hacer. O dicho de otra forma, podemos integrar término a término, si es que lo quieren ver de esa forma. Si integramos la exponencial, ¿cuánto nos queda? La exponencial. La misma, ¿cierto? Y si integramos 1, ¿cuál es la integral de 1? X. ¿Sí? Bien. Ya, y ahora evaluemos. Si el X vale 1, ¿qué nos va a quedar? Si este va ahí. E elevado a 1 menos 1 y se podría simplificar con el de abajo, ¿no? Exacto. Ah, ya, pero no todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todo el proceso.
¿sí? O sea, evaluarlo en 1. Ahí está la evaluación en 1. Restarle ahora la evaluación en 0. ¿Sí? Porque, ojo, este número está multiplicando a todo eso. Entonces tenemos que primero desarrollar todo esto. Y todo eso es lo que va a estar multiplicado por el número. ¿Ya? Así que cuidado en eso. Cuando evaluamos en 0, ¿cuánto nos queda? Nos quedaría 1 menos 0, 1. 1. ¿Ya? Y ahí está. Ese es el índice. Se ve feo, pero si uno lo mete a la calculadora, sabe cuánto es. Nos quedaría 2 factor de 1/2 menos e elevado, o sea, e menos 2 partido e menos 1. ¿Ya? Ese sería el índice. Si lo meten a la calculadora, les va a dar muy cercano a 0, creo. A ver, ¿tengo alguna mano? Un poquito más de 1. Ya, pero ahí está el resultado. ¿Sí? Si no tienen calculadora en el certamen, si es que saliera algo así, lo dejan expresado. Si no, eso da lo mismo. Y la interpretación en realidad era para darle un sentido al problema, pero sí, esto creo que es como 0, algo, 0,0. Ya, pero un número bien chico. Eso significa que la repartición está bastante buena. Ya, con eso terminamos la parte de área bajo la curva y área entre curvas, ¿sí? Y ahora nos queda la parte un poco más sencilla, que son problemas de promedio, ¿sí? El promedio, acuérdense que era simplemente una fórmula. Vamos a hacer uno primero con harto detalle para que se acuerden cuál era la fórmula y vamos a hacer unos dos más para afianzar la fórmula. ¿Sí? En el ítem 3, aquí está, se da un par de problemas que dicen cada uno de los siguientes problemas determina el valor promedio de la función dada en el intervalo dado. ¿Sí? Partamos con uno simple, este. El valor promedio de una función era, ¿se acuerdan la fórmula? Era la integral de la función sobre un intervalo partido el largo del intervalo. ¿Ya? En sus resúmenes de estudio, cuando estudien, esa es una de las cosas que tienen que tener, no sé, pues la primera hoja bien marcada, la fórmula del valor promedio. Entonces, en este problema en particular, ¿cuál sería el intervalo? Desde el menos 3 hasta el 3 incluyéndolo. ¿Sí? O sea, los dos, menos 3 y el 3. Sí. ¿Sí? En todo caso, aunque no lo incluyera, da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, si a ustedes les apareciera menos 3 menor que x menor que 3, eso igual va a ser la integral de menos 3 a 3, ¿ya? Ah, ya, muchas gracias. ¿Sí? En todo caso, eso cuando tengan estadística, ahí van a entender mejor que da lo mismo si incluyen o no el punto.
Entonces 1 menos x cuadrado. Esa es la integral, ¿cierto? Pero tenemos que dividirlo por... ¿Cuánto se divide? ¿Cuál es el denominador? ¿No sería al menos 3? 3 menos menos 3. Ah, ya. ¿Sí? O sea, 6. Esto de acá, si es que se les olvida la formulita, cómo sacarlo, es el largo del intervalo. ¿Ya? Porque piénsenlo así, pues desde el menos 3 hasta el 3, ¿cuánto hay? Hay 6. ¿Sí? Ahí siempre va a ir el largo del intervalo. ¿Cuánto nos da esa integral? ¿O cómo se calcula? ¿Podemos separarla o no? ¿O me resta? ¿Sí? Pero al separarla, ¿cuánto es la integral de 1? X. X. ¿Y cuánto es la integral de x cuadrado? X cubo partido 3. Ya, eso evaluado entre, ¿o en qué intervalo? En el menos 3, ¿cierto? Y ahora lo único que hay que hacer es evaluar. El 1/6, si quieres, lo dejamos afuera, que es lo mismo. Cuando evaluamos en 3, ¿cuánto nos da? 3 menos... ¿Menos cuánto? Menos 9. ¿Sí? Porque 3 al cubo partido por 3 es lo mismo que 3 al cuadrado. O sea, 9. Y cuando evaluamos en menos 3, queda eso ahí. ¿Sí? Esa parte es solo evaluar. O sea, tomar el 3, meterlo ahí, y ahí da este paréntesis. Después tomar el menos 3, ponerlo ahí, y da ese paréntesis. ¿Ya? Un sexto, 3 más 3 son 6, menos 18. Son menos 12. ¿Ya? Y nos dio menos 2. Ese es el valor promedio de nuestra función. Esta era la función. 1 menos x cuadrado sobre el menos 3, 3. ¿Ya? Aquí está. ¿Sí? 1 menos x cuadrado. ¿Cómo sabemos que es esa gráfica? Por lo que les comentaba ayer. Factor de forma negativo, o sea que es abierta hacia abajo. Bueno, y la y igual a menos x cuadrado ya la conocen. Es justo la que pasa, la que tiene vértice en el origen. Pero como hay un 1, esa se desplaza en una unidad hacia arriba. ¿Ya? Ahí está la curva. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el valor menos 2? Nos dice lo siguiente, que si la función ahí, fuera constante igual a menos 2, ¿qué es lo que ocurre? Esta área
coincide con esa de ahí, pero considerando estas negativas, ¿ya? Al final eso es lo que representa el valor promedio. Pues el valor promedio es la función constante que tiene la misma integral, ¿ya? En todo caso, en el certamen no vamos a hacer interpretar estas cosas, es simplemente calcular, ¿sí? Pero a mí me gusta ponerle un poco de interpretación para que no sea simplemente un ejercicio de calcular algo. Entonces, valor promedio, fórmula, ¿sí? Que al final es cuánto en promedio valdría la función si es que fuera constante. Moira me pregunta si mañana yo puedo hacer una clase extra. Sí, yo puedo, pero no sé si ustedes quieren. Sí, porque parece que mañana también tienen prueba, ¿no? Sí, pero a las 3:40, no, a las 5. A las 5 ya entonces, ¿les parece o no? Que mañana los miércoles a las 11, ¿sí? ¿Alguien que no pueda? Ya. Entonces, agenda. Sí Voy. o sí, ¿ah? No se vayan a estar corriendo a última hora. Acuérdense que la última vez me dejaron pagando un miércoles. Entonces se conectaron como 10. Ya. Ya, sí, entonces. Los correteados, ¿cierto? Jennifer dice. Se corrieron, si yo me acuerdo. Fueron poquitos los que aparecieron un miércoles que yo les dije, ya, les de regalo el lunes para que estudien para otra prueba que tenían, parece. Y el miércoles recuperábamos y nunca fue. Ya, Vianney no puede. Ya, en todo caso, si es que alguien no puede, me escribe, pues si chiquillo, yo siempre estoy alerta a los correos. Bueno, salvo ayer que ayer estaba súper ocupado, no pesqué mucho. Pero en todo caso, ayer me escribió solo una persona y le contesté hace poco rato. Ya. Entonces sigamos trabajando. Ya, mañana a las 11, los que pueden. Y si alguien no puede, de todas formas me escribe para ver cómo lo hacemos. De todas formas va a quedar grabado igual. Ya, promedio de una un poco más complicada. A ver, ya esta, que se ve un poco más difícil. Ya lo mismo. Nos piden encontrar el valor promedio de la función. ¿Cómo sacamos el valor promedio? ¿Cuál era la fórmula? La integral definida de la función dividido el largo de la... El largo. Ya sí, la integral definida, ¿sobre qué intervalo? Menos 1, 1. Menos 1, 1. ¿Sí? Partido en el largo del intervalo. ¿Sí? O sea, 1 menos menos 1. ¿Ya? Y eso es todo. O sea, cuando ustedes les pidan el promedio de una función, no es nada más que calcular la integral y después dividir por el largo. ¿Sí? O sea, no le estamos agregando casi nada más a calcular la integral. Sí, porque después que tienen el resultado, dividir por 2, dividir por 3, dividir por un número, ya no es casi nada. ¿Sí? Entonces el problema ahora es cómo hallar la integral. ¿Cómo se podrá encontrar? Buscando la integral indefinida. Sí, ya entonces pongámoslo aquí. Determinemos
la integral de x más 1 partido x cuadrado más 2x más 6. Ya, ¿y cómo la encontramos? Aquí los quiero ver. ¿Qué hacemos? A ver si se acuerdan. ¿No es división de polinomio? No. Por partes, dice Moira. ¿Cómo sería por partes? Yo no le Por veo. fracciones parciales. Por fracciones parciales, dicen por allá. Factorizamos. Ah, mentira, no sé. Ya, no, es más simple que eso. Casi. Así. Ya, primero la voy a escribir y después voy a decir por qué. ¿Sí? ¿Por qué uno se da cuenta que eso es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la derivada de u? De x más 2. 2x más 2. ¿Sí? Bien. ¿De acuerdo en eso? Pasé multiplicando el de x y factorizando. Ah, casi. Esto es un 1. Ahí sí. Factoricé por 2 y pasé multiplicando el de x. ¿Bien o no? Fíjense. ¿Qué pasó ahí? Lo marqué. X más 1 de x. ¿Cuánto es x más 1 de x? Es de un medios. El 2 puede pasar dividiendo. ¿Y en qué se transforma la integral en ese caso o con esa sustitución? Todo esto es de un medios, ¿cierto? El un medio lo saqué de la integral. Y todo esto es el u. O sea, con esta sustitución, el problema se reduce a la integral de du sobre u. ¿Y cuánto es eso? Esa es más fácil. Logaritmo natural, ¿sí? Como decían en chat. Logaritmo natural del valor absoluto de u, pero si lo volvemos a la variable original, sería eso de ahí, ¿ya? ¿Quedó claro cómo encontrarla? ¿O alguien no la entendió?
Y ahora la pregunta que generalmente en casi cualquier curso de cálculo hacen. ¿Cómo me doy cuenta que eso había que hacer? ¿Sí o no? ¿Les pasa lo mismo? Siempre. Ya, es que, bueno, yo creo que la respuesta es casi siempre la misma. La práctica. ¿Sí? Pero, ¿por dónde va la cosa? ¿Qué grado tiene lo de abajo? 2, ¿Qué grado tiene lo de arriba? 1, Si yo derivo lo de abajo, ¿de qué grado me queda? Acá lo hice. ¿De qué grado queda la derivada? 1 menos. 1 menos. Entonces, generalmente va a pasar eso. Que lo de abajo, si tiene grado 1 más que lo de arriba, generalmente hay que hacer la sustitución u igual a lo de abajo. Y aquí les puse un ejemplo. Se ve más complicado que... Ahí pongámosle un más 1. Ahí. Se ve un poco más complicado, pero mismo cuento. El de abajo tiene grado 4, el de arriba tiene grado 3. Entonces uno lo primero que tiene que intentar es eso, hacer u igual a lo de abajo. ¿Sí? Siempre que pase eso, el grado del de arriba es 1 menor que el grado del de abajo, uno tiene que partir probando esa sustitución. A veces no va a resultar, pero muchas veces sí. ¿Ya? Si quieren lo anotan como tip. Ya, pues ya está la integral indefinida. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Acá está. Chuta, me pasé, copié mucho. El valor promedio, recuerden, era la integral de menos 1 a 1 de la función partido en el largo del intervalo. ¿Sí? Cuando nosotros queríamos integrar, necesitábamos esto. ¿Sí? Y eso tenemos que evaluarlo entre menos 1 y 1. ¿Ya? Porque acuérdense, integrales definidas era calcular la integral indefinida, aquí está, ¿sí? Y después evaluar en los límites de integración, ¿sí? Ese era el proceso. Ya, pues y ahora lo único que falta hacer es reemplazar. Si el x vale 1, por si acaso voy a juntar estas dos para que no estén molestando. Si el x vale 1, aquí va un 1, aquí va un 1, y nos quedaría 6 más 2, 8 más 1, 9. O sea, logaritmo natural de 9. Lo cual es un número y lo pueden calcular con la calculadora. ¿Sí? Menos. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con el menos 1. Cuando ustedes ponen un menos 1 aquí, les queda menos 2. Y cuando lo ponen acá, menos 1 al cuadrado es 1.
Entonces, en resumen, sería 6 menos 2, o sea, 4, más 1 son 5. Y ahí estaría nuestro valor promedio. Sin embargo, nosotros podríamos reducirlo, si es que, no sé, les queda tiempo y andan aburridos. Pueden reducirlo a eso de ahí. ¿Sí? Porque los logaritmos tenían esa propiedad. Si estábamos restando logaritmos, era lo mismo que el logaritmo del cociente. ¿Ya? Pero como les digo, este paso no es necesario. Es simplemente porque, no sé, si es que alguien quiere entregar una respuesta un poco más compacta, se hace eso. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo sacar promedio de funciones? No, profesor. Y como les había comentado al principio de esta parte, en estadística lo van a ocupar harto. Sí, ahora es un cálculo nomás, pero en estadística les van a dar más interpretación, pues, o sea, les van a decir, por ejemplo, no sé, pues, una cierta propiedad de una población tiene tal función de distribución, y les van a pedir calcular el promedio de esa función, o sea, mejor dicho, el promedio de esa propiedad, les van a pedir, bueno, un montón de cosas, pero entre ellas el promedio. Ya, y hemos hecho 2 de promedio. Para terminar por hoy, porque ya que nos vamos a ver mañana, hagamos uno de los problemas aplicados. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Ya, temperatura, precio de la carne molida o clasificación de correo. ¿Cuál les tinca? En realidad los tres son lo mismo, estoy mirando si la función es un poco más complicada. Ya este que tiene una exponencial. Entonces el problema dice, después de T meses en el trabajo, un empleado postal puede clasificar Q de T igual a 700 menos 400 elevado a menos 0,5 T cartas por hora. Y nos preguntan, ¿cuál es la tasa media, o promedio, es lo mismo, a la cual el empleado puede clasificar el correo durante los 3 primeros meses? Entonces aquí hay que identificar algunas cosas de partida. ¿Cuál es la función a la que le queremos sacar el promedio? Es directo, ¿sí? Es esta. ¿Sí? La función que entrega el número de cartas que puede clasificar por hora. Esa es la función que tenemos que sacarle el promedio. ¿Y qué otra cosa tenemos que determinar? ¿O qué otra cosa nos falta para poder sacar el promedio? El largo o el intervalo. El intervalo. ¿Cuál es el intervalo? ¿No tendrá que ver los primeros 3 meses? Sí, tiene mucho que ver, de hecho.
¿De 0 a 3 o no? De 0 a 3, ¿sí? Porque nos piden los primeros 3 meses, o sea, desde el mes 0 hasta el mes 3, ¿ya? Entonces, ese es el promedio que nos están pidiendo. Nos están pidiendo sobre el intervalo 0,3. Y eso estaría bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos piden los 3 primeros meses y la variable t está en meses, así que es tal cual. ¿Y cuál es el largo de ese intervalo? Es 3, ¿cierto? Ya, ¿cómo sacamos esa integral definida? Primero determinamos la integral indefinida. Sí, ¿y cuál sería? Mm, ¿Integral de eso? ¿Podemos integrar? Sí, el ¿Sí? 700. ¿Cuál es la integral de 700? 700 al cuadrado, ¿Mm? partido. No. 700 es un número. 700t. Sí, bien. Yo me equivoqué. Estamos con la variable t. Siempre que ustedes integren un número, es colocarle una t al lado. O una x, dependiendo de la variable. Sí, porque miren, aquí con verde. Por ejemplo, la integral de 10. El 10 puede salir. Y nosotros sabemos que la integral de 1 es la variable. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes integren una constante, o un número, como lo quieran llamar, es cosa de agregarla al lado de la variable. ¿Sí? Ya, y ahora viene la integral un poco más complicada. ¿Cuál es la integral de eso? Si quieren la escribimos al lado para que sea más fácil. Integral de menos 400 e elevado a menos 0,5t. Esa es la que estoy preguntando. ¿Cómo la sacamos? Ahí puse la ayuda. ¿No sería con la U y la DU? También puede ser, sí, con una sustitución simple. Sí. Sí, pero también puede ser con esta fórmula, directo, sin tener que hacer sustituciones. Pero sí, lo que dice está bien. Pues, o sea, si tú dices U igual a menos 0,5t, con eso el resultado va a salir. De partida, ¿qué podemos hacer con este número? Ese de ahí. Sacarlo. Sacarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está multiplicando. Y todos los números que estén multiplicando, yo los puedo sacar de la integral. ¿Ya? Y ahora puedo usar la fórmula.
¿sí? Integral de e elevado a un número por la variable es la misma exponencial pero dividido el número. ¿Ya? Está marcado, aquí corresponde el número, ¿sí? Y ahora lo único que habría que hacer es reducirlo un poco. Menos 400 partido menos 0,5 es 800 positivo. Y ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros reemplazamos aquí. Aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque integramos el 700 y está listo. Después, cuando integramos todo esto, lo acabamos de sacar. ¿Y eso sería qué cosa? ¿Ese sería el resultado o todavía falta? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué sí? No, pues falta. ¿Y qué es lo que Hay falta? que evaluar ¿Evaluar en dónde? en 0 y en 3. 0 y en 3, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es un gran paréntesis de cálculo solamente. Ya, cuando el t vale 3, ¿cuánto nos da? Tomamos este 3, lo ponemos ahí, ¿cierto? Y ahí. 700 por 3, 7, 14, 21. ¿Sí? Más 800 e elevado a menos 0,5 por 3, o sea, esto de aquí, sería menos 1,5. Entonces, ahí está la evaluación en 3. Y cuando evaluamos en 0, ¿cuánto nos da? 800. ¿Cierto? Ahí va a dar 0, porque es 700 por 0. Y cuando lo ponemos arriba, ¿qué pasa? Sería 1. ¿Sí? Elevado a 0 es 1, así que nos queda solamente el 800. Y ese sería el valor promedio. Ya hay como la respuesta, o sea, la pregunta era con enunciado, dice, ¿cuál es la tasa media a la cual el empleado puede clasificar el correo durante los 3 primeros meses de trabajo? La respuesta sería, el empleado en promedio clasifica ¿cierto? Ese número, si lo meten a la calculadora, va a ser ya un número que ustedes pueden entregar, y si no, lo escriben completo, como sea. Clasifica esa cantidad de cartas en los primeros 3 meses. ¿Ya? Esa sería una respuesta ya definitiva, o formal o final, como le quieran decir. ¿Sí? ¿Alguna duda? Voy a bajarle un poquito. ¿Sí? Gracias.
Ya chicos, eso sería por hoy. Entonces, como habíamos quedado hace un rato, mañana a las 11, ¿sí? No se corran.